Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un puerto, un monumento cultural, es Santa Clara, originaria de Hierro. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era a todo mundo. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacerlo es hecho. Y todo decir que las cosas difíciles. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad, y no hacia lo lejos. La enseñanza ahora tiene que cambiar porque no hay para eso. Yo lo que digo es que la escuela de arte va por un rumbo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Yo tengo un recuerdo que debe tener 30 años, de una obra de teatro que tenía que ver con la invasión de Estados Unidos a Granada, en la que tú participabas. Yo no sé si es porque por la altura tuya, por la proyección de tu voz, pero a mí me llamó mucho la atención tú como actor. Creo que era de las primeras veces que yo te veía a ti como persona y actuando. ¿Cómo te diste cuenta que eso era lo que tú querías ser, actor? Bueno, eso fue en la etapa del Centro Experimental de Teatro. Yo creo que siempre quise ser actor y fui maestro en la zona rural, la misma escuela donde aprendí y llegué hasta el 6º grado, pues ahí después comencé a dar clases, primero lo que es la educación de adultos, después de la campaña de alfabetización y después en la escuela primaria, así que comencé allí con 6º grado. Y ahí comencé a montar las obras de teatro con mis alumnos de la escuela. En los libros siempre venían, me acuerdo, los libros de 5º y 6º grado de esa época, que eran libros muy bonitos, tenían mucha poesía, cuentos, y siempre al final venían unas obritas de teatro que yo escenificaba con los alumnos de la escuela. En esa época, por supuesto, yo no tenía ni el menor conocimiento, porque había venido muy pocas veces a la ciudad y a un teatro jamás en la vida había ido, ¿no? Y creo que no había visto ni la televisión. Y ya después, allí mismo, formé un grupo de teatro con los campesinos de la zona y escribí mis primeras obras. La primera que hice fue una que se llama La Tierra, que un poco era la gente que vivía allí en la presa Minerva, cuando tuvieron que salir e irse a la ciudad, ¿no? Que muchas personas no querían, hicieron un convencimiento. Y bueno, es eso, un campesino que no quería irse de la tierra, tiene toda la influencia, hasta que al final, bueno, lo convencen y se va, y ahí hacía yo ese personaje protagónico, y después seguí también haciendo otras, se llama Oscurantismo, Vamos a sembrar tabaco. Ya me fui al grupo La Movida y después entré en el Centro Experimental de Teatro, que siempre teníamos estas obras que eran muy emergentes, cosas que sucedían, y bueno, yo creo que lo de Granada nos tocó a todos en ese momento. Algunos de los sucesos, como después la historia demostró, bastante tergiversado, pero creo que había un ambiente en la población de fervor, que uno lo que hacía era eso, sumarse a aquello. Eso lo hicimos en 2 días, o en un día. Carmen, Fernando y yo escribimos los textos. Me acuerdo que yo lo que decía de ese poema: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Y así lo pusimos, bueno, durante un tiempo por ahí, por las calles, en centros de trabajo, en lugares donde el teatro iba, ¿no? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquier momento es propicio para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y sus saberes, y nos da la posibilidad de mostrar afecto, cariño y admiración, como el que yo le tengo a Ramón Silverio, que sin duda ha sido una persona que ha transformado la vida cultural y social de Santa Clara. Yo creo que más que cualquier otro mérito, yo creo que hay un antes y un después de tu proyecto, y de eso pues vamos a estar conversando.
Pero mi primera pregunta, Silverio, tiene que ver con en qué momento tú sentiste la necesidad de crear el Mejunje. Te lo digo porque ya tú eras un actor reconocido, tú tenías ya un oficio. ¿De qué manera sentiste esa necesidad de fundar un espacio tan distinto en la ciudad? Bueno, y un espacio, perdóname, sin referente, porque no creo que haya podido ver, y si no es así, tú desmiénteme. No creo que tú viste en algún lugar algo que te gustó y dijiste quiero hacerlo en Santa Clara. no para nada, porque es que algo como el Mejunje todavía no existe, en ningún lugar. Si vamos a hablar de referentes, porque casi siempre uno tiene referentes, cosas que ha oído, como te hablaba del teatro, que oír hablar del teatro Escambray, la labor que estaba haciendo, un poco me motivó también a hacer ese tipo de teatro, que no conocía al Escambray. Y esa época, como que comienza el Mejunje, el 80 y tantos, 70 y pico, pues fue una época que había muchas peñas. Creo que estaba, bueno, la de Teresita y Garzón Césped en el Parque Lenin, la Peña de los Juglares, y a partir estaba también la Teatrova, que más o menos en Santiago de Cuba, hacían cosas así de participación y con la gente. Y un día con Margarita Casalla, que era la directora general del Guiñol y una amiga entrañable, pues hablé con ella para hacer este tipo de espacio que más o menos fuera un encuentro con artistas jóvenes, que había muy pocos lugares también donde presentarse, donde leer. En esa época solamente estaban los círculos juveniles, que de hecho eran lugares que excluían, porque ahí iban los supuestamente buenos jóvenes que tenían que tener un carnet, y por supuesto el público que empezó a nuclearse mejor y no clasificaba en esa categoría. Sí. Y fue como una alternativa ante aquello, bueno, hacer vincular la cultura, que los jóvenes pudieran estar allí, compartir también, porque me recuerdo que en esos primeros años estuvo muy vinculado Leoncio Llanes, una serie de artistas muy reconocidos, y que también desde su trabajo, desde lo que hacían, les interesaba mucho ese trabajo con jóvenes. Y así comenzó, sin pretensiones, sin nada de eso, a hacer una cosa muy humilde, esto en el Guiñol, que se fue, fue ganando personas interesadas en aquello. A veces iban 3, 4 personas. Creo que las cosas, si no es con constancia, no se pueden hacer. Y nosotros, como una persona, hacíamos aquello. A veces Margarita y yo estábamos allí, teníamos que salir a la gente para meterla para el Guiñol, porque no iba nadie. ¡Al fin! Ahora tú me servirás de almuerzo. ¡Ay! ¡Fruta! ¿Almuerzo de qué? ¿Pero cómo tú me vas a comer después de haberte ayudado? Así mismo, porque mira, un bien con el mal se paga. ¡Estás equivocado, Majá! ¡Muy equivocado! Dice... La gente anda averiguando por qué me dicen cativo. Y yo quisiera saber por qué la gente me dice cativo. A mí lo que me gusta es cuando yo salgo del pueblo, es agarrar y meter los pies en embaratear la palmita así, para refrescar así. Y después coger unos pitillos de TBC y beber agua por los pitillos así. Hasta que hay patos. Y me gusta soplar por los pitillos, a ver los guayacones cayendo atrás los huevitos. Sí. Ya el nombre se le pone acá en lo que hoy Santa Rosalía, pero bueno, siempre fue Santa Rosalía. Y ahí el Mejunje ya se alcanza a una dimensión popular. Y de mucho. Empezaron a ir personalidades importantes. Y personalidades que ya habían pasado mucho por el Guiñol a un lugar que le era interesante porque también era diferente. Y entonces, bueno, acá empezó a ir mucho público, muy diverso, y Pible, vinculado a desde los inicios, llevaba los grafitis, se hacía el sábado nada más. Bueno, tú recuerdas porque ya tú eras parte de esa época, ¿no? Llevaba los grafitis, Orlandito Rivera hacía un mural
siempre el Mejunje trató de incorporar todo. Y el cuentapropismo en aquella época que no existía, casi era un pecado, el ron que se vendía, las croquetas, la carne de puerco, todo eso nos lo llevaban personas, ellos decían, bueno, véndelo. Y así se fue manteniendo. Siempre digo que el Mejunje fue un adelantado. Todas las cosas que después llegaron, ya nosotros habíamos pasado por eso, estábamos de vuelta, por supuesto estábamos fuera de moda, entonces cuando llegaban las modas. Y Pible una noche, porque yo también repartía un mejunje de hierbas, que lo hacía en mi casa. Siempre de Caña Santa. De Caña Santa. Incluso mi abuela me ayudaba a hacerlo, ¿no? Llevaba una matica de la hierba. Explicaba las propiedades. Explicaba las propiedades, a veces le decía. Estaba haciendo recordar. Y bueno, una noche Pible llevó un cartel que decía el Mejunje de Silverio. Me di cuenta que eso todavía estuviera yo buscando un nombre y nunca hubiera encontrado uno que definiera tanto el espacio. Entonces que dijera una mata, le llevaba una mata de Caña Santa, una mata de tilo, que a veces no me quedaba tiempo, ni las tenía presas, las arrancaba y las sembraba. Supongo que muchas, la mayoría se habrán muerto, ¿no? Después cuando llegaban a la casa se marchitaban. Y la poesía ha encontrado en nuestro homenajeado un espía de lo maravilloso que puede ser el tiempo que nos ha tocado vivir. No tenemos otro, es nuestro tiempo y nuestro tiempo tiene que ser bello. Para eso viven los hombres como Silverio. Recogen heridos en la calle de la vida y el cuchillo que vive en los violines corta los vientos, los reparte, alimentos, caballos de coral. El espíritu es una fiesta eterna, nutricia, ebria, desenfadada. Para usted, Ramón Silverio, lleguen nuestros saludos y respetos, maestro, maestro de maestros, hágase contigo la paz de las estrellas. Gracias. Uno puede, Silverio, crear un proyecto, incluso que el proyecto prenda y un proyecto que funcione por un tiempo, pero ya el Mejunje tiene sus años. En este momento en que las instituciones culturales, en que muchas instituciones culturales están diciendo que hay una pérdida de público y por tanto están haciendo concesiones en el plano de la cultura, yo veo que el Mejunje, sin hacer concesiones, mantiene su público. Yo he contado en estos días que pasamos por la pantalla del Sandino, camino al Mejunje, y en la pantalla del Sandino había menos personas que las que yo encontré en el Mejunje, un día que era de jazz. Y cuando yo llegué era un espectáculo de primera clase de jazz y estaba lleno de jóvenes. ¿Cuál es el misterio que tú has hecho para que esto siga siendo así? ¿Por qué disfruté yo del Mejunje y mis hijos ahora están disfrutando con la misma intensidad de ese espacio? ¿Cuál es el misterio? Bueno, yo creo que, tú lo decías, primero no se pueden hacer concesiones a nada, en el arte. Hay que seguir trabajando con ese espíritu de que si va una persona, si van dos personas, y hay que trabajar para que las minorías esas se conviertan en mayoría. Yo creo que el Mejunje es un ejemplo de eso. Casi todos los espacios hoy grandes y masivos que tiene el Mejunje surgieron en un lugar muy pequeño, en el bar que tenía el Mejunje. Allí surgió la Troguntiviti, allí surgió el feeling, allí surgió Arráncame la vida de Vizcaíno. Allí surgieron hasta las fiestas estas de música electrónica en ese espacio reducido. ¿Qué llevó a sacarlo de allí? El público que fue ganando. Y hay que estar renovándose. Uno no puede trabajar porque si estuviera trabajando ahora haciendo las mismas cosas que ante lo cual respondía la juventud de esa época, pues sería el lugar muy aburrido, ¿no? Ya esa época es nostalgia, porque también estaría solo. A la gente de esa época, todo el mundo de su vida, ya tú lo dices, lo que van ahora son tus hijos. Tus hijos, por supuesto, tienen otras maneras de divertirse, tienen otro concepto de la vida, ¿no? Y uno tiene que ir siempre viendo el tiempo, viendo los tiempos que uno está y oyendo a las personas. La gente puede pensar que todo lo que se hace en el Mejunje se me ha ocurrido a mí y no es así. Yo sencillamente soy el portador de una idea colectiva. Oigo a la gente, me proponen cosas, porque creo también que a la gente hay que darle la posibilidad hasta de que fracase. Y hacía propuestas del público siempre muy cercano.
De hecho, los espacios allí no los mantienen ni los sonidistas míos, porque me doy cuenta que ellos no tienen la música ni ya pueden hacer eso. Ellos tienen otra idea, simplemente que ya pasaron su etapa de juventud. Son los muchachos quienes hacen eso. Las fiestas estas de los miércoles, la rocoteca, los espacios de hip hop, porque ellos saben cómo hacerlo y qué le gusta a la gente. Entonces uno también tiene que poner límites, decirlo, esto se puede poner. Una simple discoteca tiene que tener un criterio musical, porque no es que la gente del sonidista ponga lo que le da la gana ni lo que él quiere. A veces es necesario cambiar, si el espectáculo se ha hecho para acá, para esta pared, un buen día tú coges, cambias la grada y la haces para la otra, ya hiciste una cosa novedosa, la gente entra a otros espacios. Yo creo que si de algo puede estar orgulloso el Mejún es del público. Un público que es fiel a todo. Allí no hay espectáculo que no tenga público. A veces uno piensa que hay un cantante o algo que uno ni conoce y siempre va a entrar público, ¿no? Y la gente se logra esa comunicación muy especial entre el público, que es un elemento importantísimo. Una parte importante de allí de la actividad, un 50% creo que lo pone el público y el otro lo pone el artista. Y es esa historia después encontrarse, porque también propicia el encuentro cuando termina la función de teatro, cuando termina el cantante, la gente se le acerca, la gente conversan y hay ese diálogo incluso entre generaciones, ¿no? Porque bueno, hay muchos espacios que mayoritariamente son personas ya mayores, pero van los jóvenes y después siempre hay un intercambio y siempre se aprende algo. Y yo creo que en eso de poder tener un público tan diverso, de todo tipo, de todos los colores, de todas las edades, que se respeten, y es un lugar que desde que tú entras, por supuesto, te da ese espíritu de humilde. Allí he conocido lo mejor y lo peor también del ser humano, pero con todo he tenido siempre relaciones, nunca en la vida he tenido problemas con nadie y puedo decir que alguien no fue respetuoso conmigo. A lo mejor alguien comienza una discusión sin conocerme, después llega uno, oye, mira esto, no, ay, mira, disculpe. Y reconozco que a veces le hablo muy fuerte a la gente, los mando a callar, pero bueno, siempre hay un respeto por encima de todas las cosas. Y un compromiso. Uno está comprometido con el momento, está comprometido con el lugar y está comprometido sobre todo con esta juventud, que uno tiene que tratar de darle lo mejor y apartarla de la banalidad, de la bobería. Un joven que uno gane para allá es un joven que seguramente va a aprender algo. Me acuerdo que en tu época, bueno, siempre hubo gente adelantada, que eran muchos jóvenes que no les importaba nada, pero para muchos era Mejún, aquello era que se entrara a la familia, era una cosa, bueno, un poco tabú. Y hoy hubo muchas personas que hicieron incluso campañas contra el Mejunje que después se volvieron públicos. Sí, claro que sí. Ha pasado ahí experiencias. Han pasado muchas cosas, porque lo que sucede también es que la gente que han tenido criterios en contra del Mejunje no lo conoce. Y el Mejunje, si algo ha conservado, es el misterio. Un lugar que no tenga misterio, mira, son lugares muertos. Un lugar que nadie hable de él como si no existiera. Uno tiene que tratar siempre de que la gente hable bien o mal. Y cuando ves que eso va decayendo, bueno, mírate un show para que la gente tenga motivo para volver a hablar y mantenerte vivo. ¿Sí? Aunque sea
De todo. El mejunje creo que le ha contribuido a su fama desde alguna puñalada que dieron alguna vez hasta el mejor espectáculo que se ha hecho allí. Porque si hay una bronca, la gente al otro día quiere estar en el lugar del hecho y por supuesto va mucha gente a ver y empiezan a inventarse la leyenda, porque sabes que siempre la gente le pone mucho más a las cosas que lo que en realidad fue. Pero te decía que ahora los padres llaman para saber por sus hijos si están allí, nos preguntan cómo uno más o menos está, y están muy orgullosos que los hijos estén en ese sitio, que por lo menos están seguros y están aprendiendo. Mira cuánto hemos evolucionado en ese sentido. Hemos crecido y el público sigue sin caber en el mejunje. Bien, amigos, buenas noches y bienvenidos a este viernes de la buena suerte. Una noche donde siempre me acompaña un público muy inteligente que sabe que pasar por aquí es llenarse de buena suerte para el resto de la semana. Aquello es una noche en la que todo, pero absolutamente todo está permitido, menos cortarse las venas, porque no nos gusta para nada ver correr la sangre. Entonces, amigos, la suerte está echada. Vamos a disfrutar esta noche de viernes con esto de Cuba y del mundo, los fabulosos Faquires. En el tiempo que yo llevo aquí ha cambiado, porque cuando nosotros empezamos, el Viernes de la Buena Suerte era otro personal. Que ya aquella generación yo me lo tomo por la calle y están berreados porque dicen, no se puede ir porque ya uno no puede bailar, la juventud se lo ha cogido todo. Es impresionante que tantos jóvenes y adolescentes vayan allí a disfrutar de los Faquires, un grupo que tienen más de 80 años la mayoría, y sin embargo llevan 16 años trabajando, 17 años en el Viernes de la Buena Suerte. Fueron los fundadores y siempre sí, han pasado generaciones y generaciones. La que hay ahora en el mejunje es muy joven, es prácticamente una generación de adolescentes. Porque ahora con los inicios de curso se da un fenómeno muy importante. Llevan los que ya van al mejunje, entonces llevan a los que empiezan en las escuelas para iniciarlos allí, ¿no? Tú lo ves que por el mediodía, cuando salen los recesos, se llenan de muchachos del pre que se sientan ahí en las gradas, se sientan en el café, y igual sucede con los estudiantes universitarios. Los que llegan de otras provincias, de otros municipios, enseguida, por supuesto se definen, unos van para otra parte y se definen los que son del mejunje, que ya es también como una manera de ser. Y ellos se definen como mejunjeros. Eso define también sus gustos y sus inquietudes, ir allí, estar allí. Y se aprende porque como hay tantas cosas, la gente puede visitar desde una exposición, ver una buena película, una obra de teatro, una danza, un grupo musical de calidad. Entonces, siempre se va aprendiendo. Sí, pero siempre que tú hablas del mejunje le das el protagonismo al público. Pero yo sé que al mejunje han ido personalidades muy importantes de la cultura, la sociedad, la política, la cultura, el deporte. O sea, han pasado por ahí. Yo dudo que alguien meritorio haya llegado a Santa Clara y no haya pedido llegar al mejunje. De todas esas personas que han ido ahí, que tú has conocido, con las que has compartido, que han de alguna manera con su presencia apoyado el proyecto, ¿en quién tú piensas, si yo te pregunto, qué figura ha representado más para el mejunje de esas personas que no viven aquí, que no trabajan diariamente en el mejunje, que no colaboran con el mejunje, pero con su presencia, a partir de su prestigio, por supuesto han validado un proyecto tan atípico como el mejunje? Bueno, yo creo que para allá a veces es más fácil decir los que no han ido que los que han ido, sí. Porque por allá ha pasado todo el mundo, pero tengo recuerdos de la mayoría de ellos, pero siempre me impresionó mucho una amistad que se surgió allí en el mejunje porque alguien la llevó con Conchita Fernández, que era realmente la historia de este país, de toda la etapa de la gran secretaria de la secretaria de Chivaja hasta acá, una mujer con una humildad y una sencillez tremenda, que siempre que venía a Santa Clara
pues llegaba al Mejunje. Y sí, a todo el que venía para acá y decía, no dejen de ir al Mejunje. Y que el cumpleaños 85, creo que fue, lo celebró. Eso fue ya muy cercano a la fecha de la muerte. Se murió como en febrero, lo celebró, llegó ahí a las 12 de la noche, me acuerdo, con Niurka, la que trabaja en la asamblea, y estaba mi hermano y yo, y nos tomó una botella de ron ahí sentado, con una alegría y una vitalidad tremenda. Yo creo que ahí, bueno, he hecho amistades importantísimas con Verónica Lin, que bueno, se han convertido en amigos muy entrañables de uno, gente que han apoyado el Mejunje desde sus inicios, como el caso de Humbertico, que es un gran amigo desde que estaba en la Asamblea del Poder Popular, Díaz Canel, con un apoyo tremendo, que aún le sigue dando, ¿no? Y siguen teniendo además como orgullo en sus carreras políticas, en sus carreras de dirigente, pues haber apoyado al Mejunje en el momento que necesitaba el apoyo. Apoyar al Mejunje ahora no tiene ningún mérito. El mérito era en esa época bastante convulsa en que tuvimos que desarrollarnos. Y artistas, yo creo que todos los cantautores más importantes han pasado por ahí. Creo que no queda un actor cubano que no haya pasado por ahí. Recuerdo de las cosas impresionantes que le dije, yo cuando terminó le dije a Ley, yo le puedo dar candela al Mejunje. Es una noche extraordinaria que hizo Elena Burke allí, de sus últimos conciertos que hizo, ya herida de muerte. Me acuerdo de una tarde después que cantó en el bar allí, sentada en un banquito, y cantó como 40 canciones, con Lázaro Horta, con Ajá, con el guitarrista el acompañante. Esos han sido momentos así inolvidables del Mejunje, Luis Carbonell. Yo creo que todas las personalidades que han pasado por aquel lugar han pasado humildemente también por ese lugar, porque ahí tienes que entrar con Antonio humildad. Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un fuerte movimiento cultural, es Santa Clara. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atronador. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacer lo he hecho. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad. La enseñanza ahora tiene que cambiar, porque no hay para eso. Entonces, yo lo que digo es que la escuela de arte va por un rumbo